debes tener en cuenta los 5 pilares básicos para gestionar bien tus redes sociales de cara a tu blog. Esos pilares te los he detallado ya en un vídeo anterior que puedes ver luego si no lo has hecho ya. Son muy básicos y por eso te los recuerdo e insisto. Y son: 1. Que crees y trabajes con las redes sociales que realmente tú sabes que vas a tener capacidad de gestionarlas. 2. Que sean las redes sociales adecuadas para cumplir los objetivos de tu proyecto. 3. Que tu público objetivo ya esté en esas redes sociales. 4. Que aproveche las diferentes estadísticas que te dan para ver, valorar y mejorar. Y en quinto lugar, debes actualizarte permanentemente a los cambios y novedades que las diferentes redes sociales van aplicando con el tiempo. Visto eso, vemos ventajas e inconvenientes que puede tener Instagram para la difusión y para el crecimiento de nuestro blog. La pregunta que vamos a responder es si es útil o no utilizar Instagram para tu blog. En mi opinión, la respuesta debe ser afirmativa, aunque quizás Instagram no sea la red social que te va a llevar más visitas de forma directa a tu blog. Dicho lo anterior, vamos a ver las ventajas que tiene Instagram para las blogueras y blogueros como tú o como yo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que actualmente Instagram es la tercera red social por número de usuarios. Así que tiene la medalla de bronce por detrás de Facebook, que tiene la medalla de oro, y YouTube, que tiene la medalla de plata en este podium de redes sociales. Así que Instagram es una red fuerte. De hecho, esta red tiene 1.221 millones de usuarios, ni más ni menos, a fecha de enero de 2021, que es cuando estoy grabando este vídeo. Y por cierto, de esos millones de usuarios, hay 500 millones de usuarios de Instagram que entran a diario en esta red social. Así que el potencial de alcance es muy importante. Para los que me veis desde España, también Instagram ocupa el tercer lugar como red social principal. Como hoy en día prácticamente todas las redes sociales tienen usuarios de todo tipo de edades, pero en Instagram hay una participación de un margen un poquito más joven, estando el 71% de los usuarios en edades comprendidas entre los 18 años y los 35 años. Y a nivel de sexos está muy igualado, aunque ganan las mujeres con un 53% de usuarias frente al 47% de usuarios. Con lo cual queda muy claro que es una red social con un público objetivo muy completo. Otra ventaja que le veo es que Instagram es una red social que pertenece a la misma empresa que Facebook. Y esto nos permite, por un lado, puedes aprovechar los contenidos y las sinergias de Facebook en Instagram y de Instagram en Facebook. Y por otro lado, puedes aprovechar la potente herramienta de la que ya te he hablado de publicidad en Facebook, de Facebook Ads, para Instagram. Otra ventaja que le veo es que esta red social es muy flexible y además innovadora, incorporando periódicamente novedades a las mismas. Y la oportunidad está en aprovechar esas oportunidades, que luego lo veremos. Te permite hacer la clásica publicación de fotos en Instagram, los carruseles de imágenes, las stories. Te permite hacer los reels, que son vídeos cortos. Te permite hacer directos. Te permite subir vídeos de larga duración en IGTV. Es decir, que puedes hacer casi de todo con una única red social. Y como última ventaja, creo que es una buena red social para crear un clima de confianza entre tus seguidores y que se puedan convertir en usuarios de tu blog o se suscriban o crear comunidad contigo. Para esto es muy importante que en tus imágenes sean buenas, pero por otro lado que sean muy personales. Es decir, que te vean, que se te vea tu cara, que a veces cuesta trabajo, pero las personas tendemos a escuchar a las personas. ¿Y qué inconvenientes le veo a Instagram a la hora de difundir los contenidos y sacarle provecho para tu blog? Una de las cosas más importantes como inconveniente es que el alcance a nivel orgánico en esta red social es muy reducido. Eso te va a obligar a tener muy buena estrategia, trabajarla mucho, dedicarle tiempo, hacer las cosas muy bien para que realmente puedas tener cierto impacto, crezcas en esa red social y como contrapartida pueda repercutir de forma positiva para tu blog. Es una red social
muy completa, pero que requiere de un muy buen trabajo para sacarle realmente provecho. Y tú debes de valorar el tiempo que te merece la pena o no. Por otro lado, esta red social no te permite poner enlaces directamente en las publicaciones hacia los posts, hacia los artículos, hacia cualquier contenido. Entonces, el único enlace que te permite tener es el que tienes en la bio y tienes que ser en tus publicaciones muy hábil con los call to action, con las llamadas a la acción para conseguir que el usuario deje de ver lo que está haciendo para ir a tu perfil y hacer clic en el enlace de la bio. Y el tercer inconveniente es muy pragmático porque para tener acceso a la parte estadística de Instagram tienes que convertir tu cuenta, da igual aunque seas un particular, lo puedes hacer, a cuenta de empresa. La ventaja que puedes consultar las estadísticas, el inconveniente está en que Instagram promociona menos de forma natural a las empresas que a los contenidos que publican las personas a título individual. Vistos hasta aquí los pros y los contras de Instagram para bloggers, queda claro que es una red social a la que sí se le puede sacar partido si la trabajas muy bien y de forma adecuada y con una buena estrategia. Y también creo que es muy importante dar más o menos prioridad a esta red social según el tipo de blog que tenga. Por poner ejemplos, un blog de moda, de belleza, de imágenes de la naturaleza, creo que puede ser muy interesante porque es muy visual Instagram. Sin embargo, para un blog más de tipo personal o de opiniones, educativo, pues quizás le puedas sacar un poquito menos de provecho. Pero esto también depende mucho de las fuerzas que tú tengas y de los famosos 5 pilares que te he contado. ¿Cómo creo que le puedes sacar partido a Instagram? En cualquier caso, si te tiras a por ella. En mi opinión, creo que te va a ir mejor con Instagram si tienes en cuenta estas cosas que te cuento. Lo primero en Instagram es ser constante con los ritmos de publicaciones. No se trata de publicar mucho, pero decide mantener tu ritmo, mantener tu estrategia a lo largo del tiempo para ir consolidando poco a poco y vayas haciendo modificaciones según los resultados que vayas viendo y comprobando en las estadísticas de Instagram. También te ayudará si los contenidos que aportas son contenidos de valor. ¿Y qué es un contenido de valor? Voy a parafrasear a Borja Girón, que se lo escuché el otro día en el podcast y creo que lo clavó. Si yo te ofrezco algo, te doy un contenido y a ti te ayuda en algún punto, eso es un contenido de valor. Si te ayuda más, será un contenido de más valor y si te ayuda menos, será un contenido de menos valor. Otra cosa que debes de tener en cuenta y que le gusta mucho a Instagram es que utilice aquellas novedades que implanta. Ahora, por ejemplo, está impulsando mucho y difundiendo mucho los famosos Reels, que por cierto, tampoco hace falta que hagas así cuando haces un Reels. Hay muchas formas de aprovechar eso. Eso es ahora, pero debes de estar muy atento a las novedades y los cambios que Instagram vaya haciendo próximamente para adaptarte y estar siempre al ritmo y a las modas que va imponiendo Instagram. Otra cosa que te recomiendo es que aproveches muy bien el enlace de la bio. Es una red social en la que solo puedes poner un enlace y no tiene por qué ser directamente la página principal de tu blog. O sí, decídelo tú según tu propia estrategia, pero ese enlace puede apuntar a una landing page que te venga bien, puede apuntar a la página de suscripción porque lo que quieres hacer es crecer tu lista de email, puede ir dirigido a un producto concreto porque quieras vender algo. Puedes también poner ahí el enlace directo a tu mejor artículo o al último que hayas escrito. Tú lo decides, pero aprovecha muy bien el enlace que pones en la bio. Y hablando de la bio, es importantísimo que tengas una foto de calidad, que le dediques un tiempo a tener claro qué vas a poner en el mensaje de la bio, que te sugiero que sea un poco la idea fuerza de tu proyecto, de tu blog. Y la última clave importante es que seas muy creativo, que mires qué hacen otros, que intentes diferenciarte, que no hagas exactamente lo mismo que hacen los demás. La creatividad en Instagram tiene su premio, o te sale mal, ven a las estadísticas, corriges y haces otra prueba. Pero sé creativo, que eso ayuda mucho en Instagram, al igual que en el resto de redes sociales. Pero en Instagram especialmente. Así que creo que sí, que Instagram es una red social a la que le puedes sacar provecho para tu blog. Es más completa y a la vez más compleja y eso va a requerir de tu esfuerzo, pero sí puedes sacarle provecho a Instagram para tu blog.